Askurkipan Takanitaki. Buenos días a todos. Buenos días. Buen día a todos, buen día. Vamos a iniciar inmediatamente. Solamente hoy día vamos a pasar 20 minutos, ¿ya? Tengo que viajar, entonces, hasta que salga de mi casa hasta la parada de la movilidad, me toma más de media hora. Por lo tanto, vamos a pasar solamente 20 minutos, ¿ya? Ustedes van a quedarse practicando, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a iniciar cantando la canción. Todos enciendan sus micrófonos, por favor. Enciendan. A la cuenta de 3, ¿ya? Maya, Paya, Kimsa. Wari, Wawi, Wikun, Wawi, Taji, Wawi, Taki. Wari, Wawi, Wikun, Wawi, Wawi, Taki. Aukiniris, Taikaniri, Iwara, Pitaspa. Aukiniri, Taikaniri, Iwara, Pitaspa. Akakoyun, Sakayakun, Sahajtatama. Akakoyun, Sakayakun, Sahajtatama. Wari wawi, wawi, tinhakuna. Wari wawi, wikun wawi, tinhakuna. Imil wawi, tahuwa, Emil wawi wawa Oriniri Keniri Uywasisma Oriniri Keniri Uywasisma Waliki. ¿Me escuchan, verdad? ¿Todos me escuchan? Sí. Waliki. Ya, bien. Las primeras 3 clases básicamente nos hemos pasado hablando sobre lo que es la escritura aymara, ¿no? O sea, los fonemas, los vocales, ¿no? Todo eso, la diéresis, lo que es el glotal, todo eso hemos aprendido, ¿ya? El día de hoy vamos a aprender lo que son los saludos, ¿ya? Saludos. Entonces, para eso, saludo, no hay tal vez una palabra, algo importante en aymara, ¿ya? Y eso les decía o les recalcaba. Las palabras en el idioma aymara hay que interpretar literalmente y también hay que interpretar su sentido figurativo, ¿no? El metafórico como tal, ¿ya? Entonces, esos 2 elementos son importantes en el idioma aymara, ¿no? Por ejemplo, una palabra nada más, año, ¿no? Literalmente eso significa sucio, ¿sí? Sucio, año, ¿ya? Pero metafóricamente eso puede significar sucio, por ejemplo, se les dice a los hombres infieles o mujeres infieles, por ejemplo, ¿no? Año. ¿No? Metafóricamente significa otra cosa. Entonces, hay que ver en qué contexto estamos, a qué estamos haciendo referencia. Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, muchas veces, cuando traducimos, no existen palabras exactas. Entonces, nos apoyamos de esta forma o, en todo caso, unimos 3, 4 palabras para representar, ¿ya? Entonces, cuando decimos saludo, ¿no? Saludo en aymara, vamos a decir aruntasiwi o aruntasiña, ¿ya? Su variante. ¿Ya? Aruntasiña. Aruntasiwi, aruntasiña va a representar como saludo en aymara, ¿ya? Saludo. Ahora, en el idioma aymara, el tema del saludo tiene que ver con lo que es el tiempo, ¿ya? Y de hecho en todos los idiomas, ¿no? Entonces decimos principalmente en los diferentes idiomas manejamos 3 tiempos, ¿no? Buen día, buenas tardes y buenas noches. 3 tiempos, ¿ya? En aymara es un poco más exagerado, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la hora, ¿sí? Una pachaza, ¿no? Entonces yo digo, softa algo, pacalgo, o kimsakalgo, katanakao saraki, ¿no? O pues 6 en punto, ¿no? Softa algo pachagua, ¿no?
O digamos menos 10 para las 7. Tunga katanacampe pakal kolwa pachaniwa, ¿no? Entonces, manejo de forma adaptada del castellano, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes el reloj no había, hani utkante, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ubicaba uno en el tiempo? Ah, a través de lo que es el sol, la luna y las estrellas. Esos son los indicadores del tiempo, ¿no? Esos eran. Entonces, en Aymara es muy exagerado. Les voy a mostrar cuando estamos viendo ahora cómo era la hora, ¿no? Félix Laime lo ha desarrollado muy bien, ¿ya? Entonces, nosotros para aprender el tema de los saludos, simplemente nos tenemos que aprender algunas palabras, ¿no? Que son vocabulario básico para el tema de salud. ASCII, ¿alguien sabe qué significa? Menos. Bien, bueno, ¿no? ASCII, bien, bueno. ¿Ya? Listo, primera palabra, ¿no? Otra palabra, uru. Día. Día, muy bien, día, ¿no? Haipu. Tarde. Tarde, muy bien. Aruma. Noche. Noche, muy bien, listo. Ahora aquí yo puedo exagerar, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos medianoche, se dice chica aruma, ¿no? Chica aruma o chica aruma, ¿no? Chica hakukipta, niya waiparo, jantati, ¿no? Wilta, alwa, inti halsu, inti tokta, ¿no? Estoy viendo desde medianoche hasta las 9, 10 de la mañana, ¿no? Ahora, tal vez aquí puede ir, por ejemplo, el alwa, ¿ya? Voy a poner alwa. Esto es temprano, ¿ya? Temprano. Se refiere a horas, no sé, pues de 7 a 9 de la mañana o 8 de la mañana, ¿no? Temprano, ¿ya? Eso es temprano. Otro, a ver lo que he dicho. Wilta. Wilta. Esto es de 6 de la mañana a 7, digamos, ¿ya? Entonces, igual esto es temprano, ¿no? Pero le estoy aclarando, ¿no? Otro, cantati, ¿no? Cantati es en, no sé, pues 5 de la mañana a 6 de la mañana. Igual es temprano, ¿no ve? Así podemos ir mencionando diferentes formas de expresar el tiempo, ¿ya? En este caso, ustedes apréndanse estos tres, ¿ya? Estos tres. Perdón, esto es uru, ¿ya? Hay un error. Uru. Uru, haipu, arum. Estos tres apréndanse, ¿ya? De memoria. Y este ASCII, ¿ya? A ver, memoricen. Un minuto. Ya está, ¿no? Muy bien. Entonces, en base a eso, conjugamos el tema de saludos. Yo quiero decir buen día, ¿no? ASCII, ¿no? Uru. Ah, pero aquí voy a aumentar algo. Siguen ingresando, siguen ingresando. Uru, la terminación, pan, kipan, kipan, futuro, ¿ya? Por eso está diéresis, ¿ya? ASCII uru kipan. ¿Qué significaría esto? Si ASCII es bien y uru es día. Buenos días. Buenos días. Buen día, ¿no ven? ¿Sí? Buen día. Ahora recuerden, en Aymara siempre utilizamos el ji, la cuyaca, tata, mama, ¿no ven? No es buen día, ¿sí? ¿No? Es buen día, hermano, buen día, tío, buen día, abuelo, buen día, abuelita. Así es en Aymara, ¿ya? Entonces aquí voy a poner gila, hermano. Ya puede ser hermana. Va a depender del contexto, ¿ya? Entonces, esto no se olviden, ¿no? Esto va a significar hermano, ¿no ve? ¿Sí? Esta gila es hermano, ¿ya? Entonces, ustedes esto van a cambiar por lo que sea, ¿ya? Otro color voy a colocar, ¿ya? Ahí está. Ahora la contestación, ¿no?
exactamente lo mismo, con una pequeña variante nada más, ¿ya? Una pequeña variante. Aski uruki panay. Por favor. ¿Ya? Entonces aquí lo aumento. En amarillo voy a pintar, no, no se ve bien. Ahí está. Simplemente en la contestación lo he aumentado, ¿no? Ya no está con edición. Aski uruki pana. ¿No ve? Nai, ¿no ve? Aquí está con elición, aquí sin elición. Además, aumentamos la Y, ¿no? Askiuruki panay, gila. Puede ser cuyaca, a ver, para que sea diferente, voy a poner de esa forma, ¿ya? Askiuruki panay, cuyaca. Buen día, hermana. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo sería si yo lo digo que tenga buen día? Exactamente esto. Ah, lo mismo, solamente buen día, ¿no? Sí. Ah, Pero ya. recuerden, si yo digo que tenga buen día, digamos, ¿no? Es como un término occidental, ¿ya? Entonces, que tenga buen día, hermano, hermana, así, ¿ya? Ya, sería lo mismo, Aski Uruquipan Gila. Exactamente. O podemos conjugar de diferente forma, ¿ya? Pero por el momento aprenderemos estos tres tipos, ¿ya? Ahora, ¿cómo diría buenas tardes? Exacta. Entonces, en vez de este uru, coloco hai u. La contestación también coloco hai u. Entonces, aski hai puki panjila, ¿qué significa? Ovejita también, pero recién está Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Y la contestación, Buenas tardes, hermana. buenas tardes, hermana. Muy bien. Listo. Ahora, quiero decir buenas noches. ¿Qué debo cambiar? Aruma. 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 Muy bien. Aski arumaki panjila ya significa buenas noches. Hermana. Noches, hermano. Y aquí también voy a colocar aruma. Arumaki panay kuyaka. Buenas noches. Listo. Ya hemos aprendido los tres tiempos de saludo. ¿Ya? Los tres tiempos de saludo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no le quedó claro? ¿Por qué? Sí, buen día. Yo tengo una consulta, por favor. Sí. La palabra kipa, ¿qué significa y por qué se está conjugando con esa palabra? Gracias. Ya. A ver, son sufijos, ¿ya? En este caso es sufijo futuro, ¿ya? Ahora es como... a ver, el tema de sufijos vamos a aprender luego, si no se van a confundir ahora, ¿ya? Ahora, el saludo es así, ¿ya? Entonces es como si estuviéramos objetando, digamos, ¿por qué tengo que decir buen día, hermano? ¿No? Y no hermano, o no, no sé, día, ¿no? Así más o menos. Entonces, el saludo de Aymara es de esta forma, ¿ya? Ahora, también recalco, ¿no? Esto es una de las formas de saludo. Hay diferentes formas, tal vez va a tener alguna variación dialectal, pero este es, digamos, el más usual, el más genérico, ¿ya? Bien, ahora Tengo otra en un momento consulta, se va a practicar, Yatichiri. se va a Buenos practicar. días. Yatichiri, tengo otra consulta. Sí, adelante. Ya, es sobre Gila. Nosotros, por ejemplo, en el Perú, Gilata decimos hermano, Cuyaca decimos hermana, entonces Gila ¿Está bien? es mayor, ¿no? Sulca es menor. Entonces, ¿cómo sería en este caso para nosotros? Askiurukipanay Gilata, así. Sí, está bien. Gila o Gilata, cualquiera de los dos, está bien, ¿ya? Correcto. Es Muchas igual aquí en gracias. el altiplano, van a escuchar hablar Gilata, Gila, es común el uso, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Ahora, tampoco se especifica, pues, hermano mayor, hermano menor, ¿no? Ya les he dicho, ¿no ven? Entonces, si es
mayor o un poco menor es hermano, o si es mi tanda es mi hermano. Ahora si es un poco mayor, entonces ya es mi tío, ¿no ve? O si es mucho más mayor, ya es mi abuelo, ¿no ve? Aquí no se especifica si es hermano mayor, hermano menor, ¿ya? Profesor, buen día también podemos decir buenos días. Es lo mismo, ¿correcto? Exactamente. Uruquipano. Sí, exactamente lo mismo. Ya, gracias. Bien, ahora un saludo informal. Siempre me preguntan, pero ustedes no me han preguntado. ¿Cómo se dice hola? ¿No? Hola. Kamisaki, ¿ya? Pero esto literalmente significa ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás? Eso significa literalmente, ¿no? Hace un momento les he dicho. Hay que interpretar la forma literal y la forma metafórica. Literalmente, ¿cómo estás? Pero, por ejemplo, si yo digo en este momento a Alexander, digo, ¿no? Buen día, Alexander, ¿no? ¿Cómo estás? Ah, entonces estoy preguntando cómo estás, ¿no ven? Pero si yo digo, hola, Alexander, ¿no? Directamente. Entonces ahí digo, Kamisaki, directamente. ¿Ya? Cuando yo digo directamente Kamisaki, estoy refiriendo como un saludo informal que sería un hola. ¿Ya? Un saludo informal. Entonces aquí Kamisaki igual aumenta, ¿no? Hilata, Kuyaka, Tata, Mama, ¿no? Pero cuando es directamente, ¿ya? Pero si yo digo, Askirukipan Hila, ¿no? Askirukipan Ai, me contesta, ¿no? Kamisaki, Waliki, ¿no? Ahí ya le he preguntado, ¿cómo estás? Ya no le he preguntado, yo ya no le he saludado, ¿ya? Entonces, como un saludo informal, el Kamisaki. Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso, a ver, ¿con qué podemos hacer? A ver, ¿quién está? Aguirre Machaca, María Esther. Aski Urukipan, Cuyaka. Aski Uruquipanay Yatichiri. Aski Haipokipan, Cuyaka. Aski Haikupika Panay Yatichiri. Aski Arumakipan, Cuyaka. Aski Arumakipanay Yatichiri. Muy bien, en la tarde te has trabado, pero ya, práctica más, ya. A ver, no, Novelia Amaro. Novelia, Aski Alhuaquipan, Cuyaca. Ah, no, perdón. Aski Uruquipan, Cuyaca. Novelia. ¿Qué? No quiere participar. Verónica, Aski Uruquipan, Cuyaca. Verónica. Buen día. Askiurikipan Yatichiri. Ya, no se olviden la contestación Nai, ¿ya? Aski Haipoquipan, Cuyaca, Verónica. Aski Haipukipanay Yatichiri. Aski Arumaquipan, Cuyaca, Verónica. Aski Arumakipanay Yatichiri. Valeki, muy bien. Oscar, Aski Uruquipan, Gilata. Oscar. Aski Uruquipanay Yatichiri. Aski Haipukipan, Gilata, Oscar. Aski Haipukipanay Yatichiri. Aski Arumakipan, Gilata, Oscar. Aski Arumakipanay Yatichiri. Muy bien. Edgar Quinto, Aski Uruquipan, Gilata, Edgar. Ya, no quiere participar, se apagó su micrófono. Aski Yatichiri, estoy al tanto. Ah, ya. Ya, ahora sí. Aski Uruquipan, Gilata, Edgar. Aski Arumakipanay Yatichiri. Aski Haipokipan, Gilata, Edgar. Aski Haipukipanay Yatichiri Hilata. Aski Arumakipan, Gilata. Aski Arumakipanay Yatichiri Hilata. Muy bien. Waliki, Gilata, Edgar. El primero. Aski Yatichiri. Waliki. Santiago, J. Santiago. Aski Uruquipan, Gilata. Buenos días. Aski Aruquipai, Yatichiri. Uru. Aski Uruquipan, Gilata. Aski Uruquipai, Yatichiri.
Aski haypukipan hilatam. Aski haipukipay nay yatichiri. Aski arumakipan hilatam. Aski urukupay yatichiri. Aruma, aruma. Arumay, aski arukipay. Arumaki. Arukipay No. nay. Arumakipanay. Arukipanay. Ya. Aski hapu nikapay yatichiri. Ya. Me falta Está practicar. bien. Pronunciación, practiquen, ¿ya? Muy bien, eso por hoy día, ¿ya? Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Puntuales también, a las 6 de la mañana, ¿ya? Walik, que para Prat, Hikisinkam Takeni. Hasta el miércoles. Yatichiri. Practiquen, ¿ya? Practiquen. Luego. Pronunciación fluida. Y solamente son 3 saludos. Tienen que aprenderse hasta el miércoles, ¿ya? Aski urukipanay